Sully y Neytiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece. Así que no te cuento más y ponte cómodo, porque hoy te traigo... Todo estaba muy tranquilo y estaban disfrutando de la paz que no disfrutaban desde hace mucho tiempo. Y todo esto lo hacían en familia y sí que lo disfrutaban al máximo, ya que ellos seguían reproduciéndose y disfrutaban tener a sus 4 hijos cerca. Estos fueron algunos de los exiliados que quedaron y decidieron hacer el bien. Entre ellos tenemos este chico llamado Spider. Este juega con los hijos de Jay, pero su padre siempre está cerca para cuidarlo y enseñarle cómo deben comportarse cada uno, y siempre pasa tiempo con ellos. Pero un día, mientras disfrutaban al ver las estrellas, se dieron cuenta que no era así, eran naves enemigas que llegaron para destruirlo todo. Así que terminaron destruyéndolo todo. Por tal motivo, una vez que las naves enemigas habían llegado al lugar, ellos debían hacer algo para detenerlo. Este avatar, que su mente fue colocada por la de un señor llamado Mike, y este no sabe nada hasta que le ponen estos videos que fueron grabados por él mismo, y se da cuenta de que todo lo que está pasando, que su conciencia fue traspuesta y tiene un objetivo: eliminar a Jay. Mientras Jay va con sus amigos para eliminar estas naves que quieren implantarse en ese lugar, pero ellos no lo van a permitir, y los hijos de Jay no obedecen a las órdenes de su padre y deciden aterrizar para estar más cerca, pero este termina herido y su padre lo busca para sacarlo del campo de batalla y lo regaña. Igual, cuando llega a la casa, saben que no le irá nada bien y le dice que por qué motivo desobedeció las órdenes de su padre. Ella es una de las hijas de Jay y su madre era esta señora, y ella quiere saber algunas cosas, pero a este joven llamado Spider no le gusta esto, porque él no sabe ni siquiera quién es su padre. Se pone muy triste, así que deciden irse, pero el coronel Miles llega donde la comandante, pero se entera que han implantado y han hecho en más de una semana lo que no pudieron hacer durante 30 años. Se infiltran como avatares para que no puedan ser rastreados ni reconocidos, pero los hijos de Jay están en el lugar muy tranquilos disfrutando de la naturaleza. Pero el coronel estaba en el lugar y ellos se dieron cuenta que hay avatares y son diferentes, son mucho más grandes, pero ellos ya saben de quién se trata. Le avisan a sus padres y estos le dicen que deben irse del lugar y no pueden dejar que lo vean, pero lo terminan atrapando a todos. Ellos quieren salir, pero ya no hay forma. El coronel mira a este chico muy sorprendido y le dice que quién es y cuál es su nombre, pero llegó la madre y terminó dando flechazo a este y terminan corriendo lo más que pueden para salir ileso del lugar. Pero los hijos de Jay salen, pero Spider no puede salir y el coronel lo toma para llevárselo. Una vez que se lo lleva, Jay está con su familia muy tranquilo porque pudieron salir con vida, pero este lo tienen atrapado y quieren saber toda la información sobre Jay, de cómo y dónde se encuentra y cuáles son sus estrategias de pelea. El coronel lo detiene porque el chico se hace el fuerte para no hablar. Parece que los sentimientos le han llamado y es cuando intenta hablar con Spider, pero este no le dice nada y el coronel le dice que está muy sorprendido por todo esto y su valentía de no querer decir nada. Es lo mejor que puede hacer, pero debe cooperar en todo esto. Jay no quiere poner en peligro a las demás personas y deja otro a cargo y se va con su familia, aunque su esposa no está de acuerdo en nada de esto. Se van donde hay navis marinos, donde están otros avatares. Lo recibe el rey de los navis. Cuando este lo recibe con su esposa llamada Ronald, esta no le da muy buenas impresiones, ni lo recibió con mucho cariño, diciéndole que son inofensivas sus colas y sus manos, no podrán adaptarse a vivir en el agua, que le tomará demasiado tiempo. Pero su esposa, llamada Neytiri, decide decirle algunas cosas,
pero sus esposos deciden intervenir. Al final le dicen que sí, que lo recibirán. Cuando llegan, su padre le orienta que deben portarse bien, que nada de hacer cosas malas, y esto le dice a sus 4 hijos, y ellos deciden obedecer. Pero esta niña sí que se lleva muy bien con los animales del mar, pero a los demás no le va nada bien, porque en la práctica son muy malos. Ella decide ayudarlo, al igual que a su padre, pero no será por mucho. Es impresionante la comunicación que ella tiene con todos los animales, pero Spider, por otro lado, se encontraba con el coronel Miles, y este quiso domar esta ave como lo hizo Jay. Hace su mejor esfuerzo y terminan cayendo al vacío, pero luego sí pudo domarla. Le dice a los demás soldados que deben hacer lo mismo. Empiezan a molestar a la hermana de Loa y este le dice que la dejen en paz porque la va a defender. Pero como a este no decide dejarla, le da unos cuantos regalitos en la cara y al final, luego de unos cuantos golpes, su padre lo regaña y le dice que por qué razón lo hicieron, que vaya a pedir perdón. Ahora el hijo del rey lo invita a pescar con él y le dice que sí, y cuando van, deciden dejarlo solo en medio del mar y no se da cuenta de que todo fue una trampa. Y cuando estaban a punto de comérselo por este pez gigantesco, no sabía qué hacer para escapar de él. Pero viene este payacán gigante y le salva la vida. Ahora, estando en la superficie, se dan cuenta de que una de sus alas está lastimada. Este le ayuda a quitarle el arpón de sus alas, lo libera y hay una comunicación mucho mejor entre ambos. Así que este lo lleva a conocer todo el arrecife y tienen una mejor comunicación. Este le dice qué pasó, por qué razón está en ese lugar. Pero llegan los padres de este chico. Él decide apartarse del Tulkún y cuando llegan, él le dice que todo fue idea de él, que nada fue del chico. Entonces deciden llevárselo a la casa para que a este chico no le pase nada. Cuando van de camino, el joven le dice que por qué lo hizo, pero él le dice que sabe lo que se siente cuando tus padres piensan que tú no sirves para nada. Este le cuenta lo que pasó con el Tulkún, pero ellos no le quieren creer y le cuentan la verdadera historia. Pero este va por su Tulkún para saber verdaderamente lo que pasó y le dice que le cuente qué fue lo que pasó porque él quiere saber. Ahora vamos al árbol de los sueños, donde vemos a esta chica que se quiere conectar con ella y empieza a tener una visión donde ve a su madre, donde la hija le empieza a preguntar que por qué ella es diferente y por qué es que pasa todo esto. Y cuando estaba a punto de decirle algo, una luz aparece y se la termina llevando. Empieza a convulsionar y la quieren sacar del agua. Cuando va en busca de la madre para que pueda ayudarla, Ronald va y le brinda su ayuda. Y justo en ese momento, cuando esta chica puede despertar, despierta llorando, pero el coronel Mai se encontraba buscando nuevos planes para atrapar al nuevo líder, y es así como ahora tiene un ejército. Los Tulkunes llegan porque tenían más de 50.000 años exiliados. Esto hace que las personas se sientan muy contentos porque cada quien tiene un Tulkún, al igual que Ronald. El coronel ha ido a varias islas para buscar a Jay, pero este le dice que no sabe dónde están porque el rey de los Na'vi pidió protección para la familia de Jay, de que no dijeran nada. Empiezan a quemarlo todo y le dice que le irá peor si no le dan la ubicación exacta. El rey de los Na'vi le dice a Jay que lo andan buscando y que no dijeron nada, porque él les dijo que no digan nada y los Na'vi no se traicionan entre sí. Mientras el hijo sigue hablando con el Tulkún, este le dice que entre para que pueda conocer por qué motivo es que le pasa todo esto y se conecta con él, pero le cuenta cómo pasó todo, que cuando mataron a la madre reunió a todos los Tulkún pequeños para ir a pelear y él fue el único que quedó vivo. Todos los demás murieron. Este le da un abrazo y le dice que ya lo entiende. Ronald lo empieza a regañar por todo esto, pero este Tulkún ya lo habían atrapado
y todo para sustraer un mineral que vale millones de dólares, que serán muy ricas estas personas, pero todo esto a causa de que un Tulkun debe morir, y lo dejaron para que los Na'vi del agua se dieran cuenta de quiénes fueron los que hicieron todo esto. Pero Roland se pone muy triste por todo esto y dice que han provocado la guerra, que ahora sí que deben pelear, y les dejaron un dispositivo, y es cuando Jay le dice que no pueden pelear, porque si lo hacen será lo peor, porque todos van a morir, que ya tiene experiencia en todo esto, porque ya peleó con todos. Les dice, este es un dispositivo, y si lo hacen es para rastrearlo, y van a eliminarlo a todos. Así que todos parecen estar convencidos y deciden ir para saber dónde están, porque tienen a sus hijos, y es cuando este decide ir para avisarle a su Tulkun de que lo andan buscando para cazarlo, y se va en busca de su Tulkun. Lo quieren detener, pero cuando él llega, le avisa a su Tulkun, pero se dan cuenta de que este tiene un dispositivo, intenta ayudarlo para salvarle la vida, pero lamentablemente le avisan a sus padres de que hay un Tulkun que le han puesto un dispositivo, y ahora toda la manada va para ayudarlo, porque saben que el coronel Miles está muy cerca. Así que todos van a toda velocidad para intentar ayudar, pero los chicos intentaban ayudar. Cuando lo liberan, se dan cuenta de que las naves enemigas del coronel están en el lugar, intentando atrapar a las demás personas, pero cuando llegan no pueden detenerlos, y estos están que corren por todo el lugar para intentar salvar sus vidas y ocultándose, pero no por mucho, porque terminan atrapando a los hijos de Jay. Atrapan a la chica, pero llega Spider para ayudarla, y eso no les sirve de nada. Ahora todos están atrapados, pero su objetivo principal es Jay. Pero este le dice que está bien, que se va a entregar, que no es la guerra de ellos, es la de él. Pero llega el Tulkun para ayudarle en todo esto, y termina derribando a algunos de estos malvados con sus alas super fuertes. Pero justo en ese momento, cuando quieren eliminarlo, este decide irse. Continúa la batalla entre el coronel Miles, al igual con las demás personas, pero ahora sí se arma la verdadera guerra, donde cada quien trata de salvar su vida. Jay intenta eliminar a las demás personas. Ella puede comunicarse con los peces del mar, pero puede utilizarlo para eliminar a estos villanos. Pero Spider hace de la suya en la nave y todo lo terminó destruyendo, y es así como todo se llena de agua. Pero Jay logra atrapar a este dándole un puñetazo, y el Tulkun toma el barco con lo mismo que querían hacerle daño, y lo terminó derribando, y al final lo envuelve, y es así como lo termina destruyendo. Este también se lo llevan. No pueden liberar los hijos de Jay para irse del lugar, pero terminaron atrapando a otro, y se dan cuenta de que deben volver por ella, porque los hijos de Jay son uno. Ese es el lema de su padre. Cuando llegan, se dan cuenta de que hay uno que está herido, llamado Loa, pero Loa no le queda mucho tiempo de vida, porque termina falleciendo. Esto hace que su madre se enoje, pero muy enojada, y quiere terminar con el coronel. El coronel le dice que vaya, porque le queda poco tiempo, pero Spider le dice que lo va a llevar, que sabe cómo hacerlo, que hay un pasadillo secreto, y es donde Jay va solo para terminar con todo esto. Termina causando una explosión para terminar de eliminarlo casi a todo. Su esposa llega para ayudarlo en todo esto. Así empieza la batalla. Batalla por aquí, batalla por allá. Quieren detenerlo, pero no les será tan fácil. Así empieza la batalla entre este chico que puede liberarlo y el coronel Miles. Entonces la madre le dice que lo va a eliminar, pero el coronel tiene sentimiento porque está en su memoria. Le dice que no lo haga, que la va a liberar. Es así como entran en negocio y lo terminan liberando. Y solamente queda el coronel y Jay para iniciar con la batalla. Ella toma a sus hijos para irse y sigue la batalla entre el coronel. Cada quien da su mejor esfuerzo
pero no por mucho. El coronel Miles no le va nada bien, pero Spider quiere hacer lo mejor para ayudarlo. El coronel Miles termina casi ahogado por Jay. Es así como termina estando inconsciente y en el agua, pero Spider no lo quiere dejar ahí. Lo ayuda para sacarlo de ese lugar, pero esta sigue comunicándose con los peces y lo utiliza para encontrar a su padre y a su madre. Es así como llega y le brinda la ayuda y le dice que la va a sacar del lugar, que deben de seguirlo, y se va con su familia. Pero también, por otro lugar, vemos donde llega con el Tulkún para ayudar a su padre y le dice que lo saque del lugar. Es así como el Tulkún le termina salvando la vida, y así termina la familia de Jay, unidos todos, y el coronel Miles sí que terminó siendo salvado. Y llega Spider para decirle que se vaya, pero Spider le dice que no se irá, que su lugar es aquí, y el coronel se va. Y Spider llega donde Jay y lo reciben, y este es el hijo. Perdieron uno, pero recuperaron uno. Ahora llegan al agua y están dándole el último adiós a su hijo, el que perdió la vida. Así gritan debajo del agua y lo terminan llevando al árbol de los espíritus. Jay le dice que se irá, pero este le dice que son más que bienvenidos, que no se vayan. Y en el árbol de los sueños al final se terminan conectando, ya que pueden tener visiones de cómo serían las cosas con su niño. Y es así como regresan al futuro, al pasado, y pueden ver a su hijo, y este le dice que deben luchar por su pueblo, y al igual que su esposa, puede verlo aunque sea de lejos. Y así termina esta historia. Y si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que de esta manera nos ayuda a seguir creciendo y a seguir creando contenido como este. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.